La lluvia caía con una fuerza incesante sobre las calles empedradas de Madrid. El cielo estaba cubierto de nubes negras que no dejaban pasar ni un rayo de luz. El frío se colaba por cada rendija, se pegaba a la piel y mordía los huesos. En medio de esa tormenta, una niña de apenas 11 años caminaba descalza, con el cabello enredado y la ropa empapada pegada a su pequeño cuerpo. Su nombre era Alma, un nombre que parecía una ironía cruel en medio de tanta desolación. No tenía casa, no tenía familia, no tenía nada. Dormía bajo puentes, en estaciones de tren abandonadas o en cualquier portal donde la policía no la echara. Sus únicos compañeros eran un muñeco de trapo sin un ojo, que guardaba dentro de una bolsa rota, y el recuerdo borroso de una madre que había desaparecido cuando aún era muy pequeña. El hambre era una sombra constante que le apretaba el estómago, y la soledad era un grito silencioso que nunca encontraba respuesta. Aquella tarde, Alma buscaba refugio de la lluvia en un callejón. El agua corría por la acera como un río desbordado, arrastrando papeles, colillas y la suciedad de la ciudad. Mientras caminaba, sus ojos, acostumbrados a observar con atención lo que otros ignoraban, se fijaron en algo extraño. Un pequeño objeto negro brillaba casi invisible entre los charcos. Se agachó y lo tomó con cuidado. Era una tarjeta bancaria. Brillaba con un diseño elegante y tenía un nombre grabado en letras doradas, Alejandro Villagrán. Alma frunció el ceño. Había escuchado ese nombre en la televisión de un bar alguna vez. Un empresario exitoso, dueño de hoteles, restaurantes y una cadena de inversiones. Un hombre al que describían como implacable en los negocios, pero brillante en todo lo que tocaba. La tarjeta no era una tarjeta cualquiera. Era una tarjeta ilimitada, un pase directo a todo lo que ella nunca había tenido. Comida caliente, ropa limpia, un techo seguro. La niña la giró entre sus dedos. Podía llevársela, podía usarla, podía cambiar su vida en un instante. Bastaba con entrar en cualquier tienda y comprar lo que quisiera. Pero algo dentro de ella, algo que todavía conservaba intacto pese a la miseria, la detuvo. Respiró hondo, apretando la tarjeta contra el pecho. «Esto no es mío», murmuró. El eco de su propia voz se perdió entre los truenos. Alma sabía que esa tarjeta debía volver a su dueño. Lo correcto era devolverla, aunque el dueño probablemente ni siquiera notara su gesto, aunque ella siguiera durmiendo en el suelo frío esa misma noche. Con decisión, buscó un teléfono público. Sabía que esas tarjetas tenían un número de contacto grabado al reverso. Marcó con dedos temblorosos, esperando que alguien respondiera. Al otro lado de la línea contestó una voz firme y grave. «Banco Internacional, ¿en qué puedo ayudarle?» Alma tragó saliva. «Encontré una tarjeta. Tiene el nombre de Alejandro Villagrán. Yo quiero devolverla». Hubo un silencio breve. Luego la voz le pidió que esperara. Pasaron unos minutos que a la niña le parecieron eternos, hasta que otra voz, mucho más fuerte y autoritaria, sonó en la línea. «¿Quién habla?», preguntó. «Soy Alma», respondió ella con un hilo de voz. «Encontré su tarjeta. No la usé. Solo quiero dársela». Hubo un silencio largo, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Luego el hombre habló de nuevo. «¿Dónde estás?». La niña dudó, pero finalmente dio la dirección del callejón donde se encontraba. No tenía miedo de devolver lo que no era suyo. Quizás lo único que le asustaba era la reacción de aquel desconocido. Pasaron apenas 15 minutos hasta que un auto negro, brillante y enorme, se detuvo frente a ella. El contraste era brutal. El lujo de ese vehículo contra su figura descalza y mojada. Del asiento trasero bajó un hombre alto, de traje oscuro, con un paraguas que apenas alcanzaba a cubrir su porte imponente. Su mirada era penetrante, sus rasgos afilados, y todo en él transmitía poder. Era Alejandro Villagrán en persona. Caminó hacia la niña, observándola con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Eres tú la que llamó?», preguntó. Alma asintió en silencio, sacando la tarjeta de su bolsillo. La extendió con manos temblorosas. «Aquí está». «No la usé». Alejandro tomó la tarjeta y la guardó en su chaqueta.
Sus ojos, sin embargo, no se apartaban de la pequeña figura frente a él. Había visto de todo en su vida. Estafadores, socios desleales, gente capaz de cualquier cosa por dinero. Y sin embargo, aquella niña, empapada y tiritando, había decidido hacer lo contrario de lo que la mayoría haría. Podías haberte quedado con ella. Podías gastar millones. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó con tono incrédulo. Alma bajó la mirada. Porque no es mía. El empresario se quedó en silencio, sorprendido. Esa respuesta era tan simple como poderosa. Un rayo iluminó el cielo en ese momento, y el trueno hizo temblar el suelo. La lluvia no daba tregua, y la niña parecía al borde del colapso. Alejandro la miró con un gesto serio, casi severo, pero dentro de sí había algo que lo incomodaba. Una niña de la calle, devolviendo lo que podía haber sido su salvación. Dime, dijo al fin. Si no quieres dinero, si no quieres nada material, ¿qué quieres a cambio? La niña levantó la mirada. Sus ojos oscuros, brillando de agua y lágrimas, lo atravesaron de una forma que nadie más había hecho jamás. Solo quiero una cosa, dijo con voz suave pero firme. Alejandro esperó, intrigado, mientras el viento agitaba su paraguas. Quiero que alguien no me deje sola esta noche. El empresario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había esperado que pidiera comida, un abrigo, un billete de 100 euros. Pero no. Lo que aquella niña pedía no tenía precio. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando su pequeño cuerpo frágil, temblando bajo la lluvia, con esa petición que lo desarmaba por completo. Por primera vez en años, Alejandro Villagrán no sabía qué decir. Y fue entonces cuando algo, en algún rincón oscuro del callejón, se movió. Una sombra observaba la escena. Alguien más estaba ahí, esperando el momento oportuno para intervenir. El destino de Alma estaba a punto de girar de una forma que ninguno de los dos imaginaba. La sombra que se movía en el callejón no pasó desapercibida para Alma. Sus instintos de niña callejera eran más agudos que los de cualquier adulto. Se aferró al borde de su ropa, temblando no solo por el frío de la lluvia, sino también por la sensación de que alguien los observaba. Alejandro giró levemente la cabeza. Sus ojos entrenados para leer rostros en las reuniones más hostiles de los negocios ahora buscaban detalles en la oscuridad. El sonido del agua golpeando los charcos, el murmullo distante de un coche que pasaba por la avenida, todo era normal. Pero había algo más. Una respiración contenida, un crujido ligero de suela mojada contra piedra. De repente, una figura salió de la penumbra. Era un hombre robusto, con chaqueta de cuero raída y una mirada cargada de rencor. Se acercó con una sonrisa torcida que no anunciaba nada bueno. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Una niña con un señor elegante en mitad de la lluvia. Y parece que había algo de dinero en juego, dijo con voz grave. Alma retrocedió un paso, buscando instintivamente colocarse detrás de Alejandro. El empresario, aunque no estaba acostumbrado a callejones y amenazas físicas, mantuvo la compostura. Su sola presencia imponía respeto, pero sabía que eso no bastaría contra alguien desesperado. Esto no te concierne, dijo Alejandro con tono firme. El extraño rió con sarcasmo. Todo lo que aparece en mi callejón me concierne. Y menos aún si se trata de una tarjeta negra como la que acabas de guardar en tu chaqueta. ¿Sabes cuántas bocas se pueden alimentar con eso? ¿Sabes cuántas noches sin hambre se pueden comprar? Alejandro entrecerró los ojos. El hombre no había llegado por casualidad. Quizás había estado siguiendo a la niña desde antes, esperando el momento de acercarse. Alma temblaba. No la usé, dijo en un susurro, como si aún necesitara justificarse. El desconocido la miró con desprecio. Pequeña tonta. Si la hubieras usado, no estarías aquí mojándote como un perro. Yo sí sé qué hacer con algo así. Se acercó más, y Alejandro dio un paso adelante, poniéndose entre la niña y el intruso. El paraguas resbaló de su mano y cayó al suelo. La lluvia empapó de inmediato su traje de corte impecable, pero no pareció importarle. Te repito que esto no es asunto tuyo, dijo Alejandro,
con un tono que usaba en los consejos de administración para callar a un rival. El hombre sonrió de manera torcida. Claro que lo es. Si no me das lo que tienes, esta niña será mi problema, y el tuyo. Alma se aferró al pantalón de Alejandro, sin poder controlar el temblor de sus manos. El empresario sintió un impulso extraño dentro de sí. Durante años había construido muros, había aprendido a no dejar que nadie lo tocara en un sentido emocional. Sin embargo, esa pequeña que se escondía detrás de él despertaba una furia protectora que jamás pensó tener. Sacó su teléfono del bolsillo y lo levantó. Si das un paso más, llamo ahora mismo a la policía. El hombre soltó una carcajada gutural. ¿La policía? ¿Tú crees que les importa? Un rico y una niña callejera, mientras tanto yo me escurro antes de que lleguen. Y te aseguro que cuando vuelvas a tu vida cómoda, ella seguirá aquí, sola, desprotegida. Yo sí sé esperar. Ese fue el golpe final. Alejandro entendió que aquel tipo no estaba improvisando. Había fijado su atención en Alma desde hacía tiempo. Su apariencia vulnerable, su soledad, eran un blanco fácil. Y ahora, por el simple hecho de devolver una tarjeta, la niña se había expuesto aún más. Con un movimiento rápido, Alejandro guardó el teléfono y tomó la mano de Alma. Vámonos. El hombre trató de bloquearles el paso, pero Alejandro, más ágil de lo que parecía, lo empujó con un giro seco del hombro. El desconocido cayó sobre un charco, maldiciendo en voz alta. La niña apenas alcanzó a ver su rostro deformado por la rabia mientras era arrastrada hacia el coche. Los guardaespaldas, que hasta entonces habían permanecido dentro del vehículo, reaccionaron al instante al ver la situación. Salieron, bloquearon al intruso y forzaron a que retrocediera. Los gritos del hombre se perdieron en el estruendo de la lluvia mientras Alejandro abría la puerta del coche y hacía que Alma subiera. El interior del vehículo era un contraste absoluto con lo que habían vivido afuera. Asientos de cuero cálido, luces suaves, un aroma a madera y tabaco caro. Alma no recordaba la última vez que había estado en un lugar tan cómodo. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, mirándola fijamente. La niña asintió, aunque sus labios morados del frío la traicionaban. Estaba empapada, su cabello goteaba sobre los asientos, sus pies descalzos temblaban. El empresario le pasó un pañuelo y luego se quitó la chaqueta, colocándosela sobre los hombros. Ella la sostuvo con ambas manos, como si se tratara del mayor tesoro del mundo. No tenías que hacer eso por mí, susurró Alma. Claro que sí, respondió Alejandro sin dudar. Cuando alguien devuelve lo que no es suyo, cuando demuestra tener más dignidad que muchos adultos, merece ser protegido. Alma lo miró con ojos grandes, llenos de un brillo que mezclaba incredulidad y gratitud. El coche arrancó, alejándose de aquel callejón. Afuera, el hombre de la chaqueta de cuero todavía gritaba, pero ya no podían escucharlo. Durante el trayecto, Alma se acurrucó en el asiento. El cansancio, el hambre y el miedo acumulados en su cuerpo pesaban como una losa. Alejandro la observaba de reojo. Tenía en su poder cientos de proyectos millonarios, pero ninguno le había generado la extraña sensación que esa niña provocaba en él. Cuando llegaron a un edificio elegante en el centro de la ciudad, Alma abrió los ojos sorprendida. La fachada era imponente, con ventanales iluminados y un portero uniformado esperando bajo la lluvia. Este es mi hogar, dijo Alejandro. Alma se quedó inmóvil. No se atrevía a bajar del coche. La magnitud del lugar la intimidaba. Vamos, insistió él, extendiendo la mano. La niña dudó, pero finalmente la tomó. Sus pies desnudos tocaron el mármol del vestíbulo. Jamás había visto un lugar tan limpio y brillante. El portero arqueó una ceja al verla, pero Alejandro lo fulminó con una mirada que lo hizo callar de inmediato. Subieron en un ascensor silencioso. Alma se miraba en los espejos del interior. Su reflejo le devolvía la imagen de una niña desaliñada, rodeada de un lujo que parecía de otro mundo. Cuando llegaron al piso más alto, las puertas se abrieron a un ático espacioso. Paredes de cristal con vistas a toda la ciudad, muebles modernos, obras de arte. Alma dio un paso inseguro, como si temiera ensuciar con su mera presencia.
Alejandro la llevó hasta un sillón y le ofreció una manta. Luego pidió a su asistente, que había acudido al lugar, que trajera ropa seca y algo caliente para comer. Mientras Alma se envolvía en la manta, lo miró fijamente. Usted me preguntó qué quería a cambio de devolverle la tarjeta, dijo con voz baja. Alejandro asintió. No quiero dinero. No quiero nada de eso. Solo quiero que alguien esté conmigo esta noche. El empresario sintió que esas palabras volvían a atravesarlo como una daga. El eco de su propia soledad resonó en ellas. Porque a pesar de todo su éxito, de sus riquezas, de los lujos que lo rodeaban, en el fondo de su vida no había nadie. Se inclinó hacia adelante y dijo, no estará sola. Un silencio profundo llenó el ático. Afuera, la tormenta continuaba golpeando los ventanales, pero dentro se había creado un pequeño refugio. Lo que ninguno de los dos sabía era que la calma sería solo temporal. El hombre del callejón no se había resignado. Había visto el rostro del empresario más poderoso de la ciudad protegiendo a una niña sin hogar. Y eso era una oportunidad demasiado tentadora para dejarla escapar. La verdadera tormenta aún estaba por comenzar. El amanecer llegó a Madrid con un cielo gris y húmedo. Las nubes se habían despejado apenas un poco, dejando ver la claridad pálida del sol entre los edificios. En el ático de Alejandro Villagrán, Alma despertó envuelta en la manta más suave que jamás había sentido. Durante un instante creyó estar soñando. No había cartones, no había frío, no había el eco de las calles solitarias. Solo un techo alto, ventanas gigantes y el olor a café recién hecho que llegaba desde la cocina. Se incorporó despacio, frotándose los ojos. El empresario estaba de pie junto a la ventana, con una taza en la mano. Su traje había sido cambiado por ropa más ligera, aunque igual de impecable. Parecía absorto mirando la ciudad desde lo alto. Buenos días, dijo con voz grave, pero tranquila. Alma dudó en responder. Nunca había tenido un despertar así. Buenos días, susurró, abrazando todavía la manta. Alejandro la miró con atención. Había algo en esa niña que lo descolocaba por completo. Él estaba acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, a anticipar los movimientos de sus rivales, a no mostrar vulnerabilidad jamás. Sin embargo, esa pequeña de ojos oscuros había tumbado todos sus muros en una sola noche. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de un teléfono rompió la calma. El empresario contestó con un gesto automático, pero su expresión cambió en cuestión de segundos. Frunció el ceño, escuchando en silencio, luego colgó sin pronunciar palabra. ¿Qué pasa?, preguntó Alma, percibiendo la tensión en su rostro. Alejandro respiró hondo. El hombre del callejón. Intentó entrar en el garaje anoche. Mis guardias lo detuvieron, pero logró escapar. Y lo peor es que no se fue con las manos vacías. Dicen que llevaba fotos nuestras, tomadas desde lejos. Alma sintió un nudo en el estómago. ¿Fotos? ¿Para qué? Para chantaje. Para vender la historia. Para hacer ruido. Un magnate con una niña callejera. Imagina los titulares. La niña bajó la mirada, con el rostro encendido de vergüenza. Entonces me iré. No quiero traerle problemas. Alejandro se acercó de inmediato. No. Tú no eres el problema. El problema es la gente que cree que todo puede comprarse o usarse como arma. Y yo no pienso dejar que te conviertas en eso. Hubo un silencio espeso entre los dos. Afuera, la ciudad empezaba a despertar con el ruido de coches y claxones. Dentro, la tensión era tan intensa que apenas se podía respirar. De repente, sonó un golpe fuerte en la puerta del ático. 3 golpes secos. Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. Uno de sus hombres de seguridad apareció, con el rostro rígido. Señor Villagrán. Encontramos esto. Extendió un sobre arrugado. Dentro había una nota escrita a mano, con letras grandes y torpes. La próxima vez no será solo una foto. O la niña, o su reputación. Alma se cubrió la boca, ahogando un sollozo. Alejandro apretó el papel con los puños.
Durante un instante, su mente de estratega se activó como en los negocios más oscuros. No era solo un asunto de seguridad. Era una batalla personal. Tranquila, dijo, colocándose frente a Alma. Esto termina hoy. El empresario activó todos sus recursos. Cámaras de seguridad en la zona, contactos en la policía, rastreadores privados. Era un mundo que Alma desconocía, un tablero de ajedrez donde Alejandro sabía moverse con precisión quirúrgica. Mientras tanto, la niña observaba en silencio, sorprendida de que alguien luchara por ella con tanta determinación. Horas después, el rastro del hombre los llevó a un barrio olvidado en las afueras de Madrid. Un edificio abandonado, con paredes grafiteadas y ventanas rotas. Alejandro no dejó que Alma lo acompañara. Ella se quedó en el coche, mirando con el corazón encogido como él y sus hombres entraban en la penumbra del lugar. El silencio en el interior era opresivo. El empresario caminó entre escombros y polvo, hasta que la risa del intruso resonó desde una esquina. Vaya. El señor Villagrán en persona. ¡Qué honor! El hombre de la chaqueta de cuero apareció con una cámara colgando del cuello y un teléfono en la mano. Las fotos ya están listas para circular. A menos que quieras negociar. Alejandro lo miró con frialdad. No hay nada que negociar. El hombre sonrió. Entonces la niña se convertirá en noticia. Una mendiga en brazos de un millonario. Los periodistas se comerán eso. Y tú caerás. Hubo un silencio que se extendió demasiado. Luego Alejandro dio un paso al frente. Te equivocas. No caeré yo. Caerás tú. En ese instante, un grupo de policías irrumpió en el edificio. Habían seguido el rastro del teléfono del chantajista gracias a la coordinación del empresario. El hombre intentó huir, pero fue reducido en segundos. Sus gritos de furia se mezclaron con el ruido de esposas cerrándose y el eco de las botas sobre el cemento. Cuando todo terminó, Alejandro salió del edificio con el rostro imperturbable. Abrió la puerta del coche y encontró a Alma esperando con los ojos llenos de miedo. ¿Y ahora?, preguntó ella con voz temblorosa. Ahora estás a salvo, respondió él, colocándole una mano en el hombro. La niña lo abrazó sin pensarlo. Alejandro se quedó inmóvil un segundo, sorprendido por el gesto. Luego correspondió al abrazo, sintiendo algo que no recordaba haber sentido en años. El camino de regreso fue silencioso. Alma miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba como un torbellino de luces y sombras. Alejandro, por su parte, pensaba en la extraña vuelta que había dado su vida en apenas un día. Al llegar al ático, la niña habló por fin. ¿Qué va a pasar conmigo? El empresario la miró fijamente. No era un hombre de promesas vacías. Todo lo que decía, lo cumplía. Y en ese momento, supo que no podía devolverla a la calle. Si lo aceptas, quiero que vivas aquí. No como un favor, sino como parte de algo nuevo. Te daré educación, un hogar. Y nunca más estarás sola. Los ojos de Alma se abrieron de par en par. Era como si hubiera esperado escuchar esas palabras toda su vida. Pero aún dudaba. ¿Por qué haría eso por mí? Alejandro sonrió apenas. Porque tú hiciste por mí algo que nadie más ha hecho. Me devolviste algo sin pedir nada a cambio. Me recordaste que la honestidad aún existe. Y eso vale más que cualquier fortuna. Las lágrimas rodaron por el rostro de la niña. Se lanzó a sus brazos, repitiendo una y otra vez que sí, que aceptaba. Esa noche, mientras la ciudad seguía con su ritmo frenético, en el ático de Alejandro Villagrán se encendió una luz distinta. No la de las lámparas modernas, sino la de una esperanza nueva. Alma, la niña sin hogar que había encontrado una tarjeta perdida en medio de la lluvia, había cambiado el destino de uno de los hombres más poderosos de España. Y él, que siempre había creído que todo en la vida era transacción y estrategia, descubría que a veces lo más valioso era algo tan simple como no dejar que alguien se sintiera solo. Pasaron los meses. Alma fue inscrita en una escuela. Aprendió a leer y escribir con más fluidez. Descubrió lo que era tener amigos, lo que era dormir sin miedo. Alejandro,
por su parte, siguió siendo el mismo hombre implacable en los negocios, pero cada vez que volvía a casa y veía a esa niña sonriendo, recordaba que el poder verdadero no estaba en sus millones, sino en la capacidad de proteger a alguien que lo necesitaba. Y aunque el mundo nunca supo toda la historia, en el corazón de ambos quedó grabada la certeza de que una tarjeta perdida bajo la lluvia había sido el inicio de una familia inesperada.